Mucho gusto, nosotros somos Kevin Fernández y Miguel Matamoros y vamos a hablar sobre la ley de Coulomb y de la electroestática. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la teoría y unos 3 ejercicios y finalmente vamos a hablar sobre la aplicación y las conclusiones de estas leyes en la vida real como ingeniero civil. Bien, para iniciar con la parte de la teoría, tenemos que la ley de Coulomb. Esto, como tal, pues, en la fuerza, describe la fuerza electrostática. ¿Qué quiere decir? La interacción entre dos partículas donde ciertas cargas, las cuales, al ser multiplicadas con su constante, divididas en una distancia, siempre nos va a dar lo que es la fuerza. Y la ley de las cargas. Lo que esto quiere hablar es que cada partícula representa que tiene una carga, tanto negativa como positiva. Y como se puede ver en esta imagen, tenemos que todas las dos cargas iguales, tanto negativa y positiva, se repelen, pero cuando son diferentes, se atraen. Bueno, entonces vamos con el primer ejercicio. Mike, ¿puede irme enseñando la calculadora, por favor? Muchas gracias. Entonces, en el primer ejercicio nos muestran dos partículas a una distancia de 2 metros. Nos dicen que una tiene una K de 3 por 10 a la menos 6 y la otra una K de menos 8 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿cuál es la fuerza que interactúa entre ellas dos? Para eso, lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer los cálculos básicos. Entonces, tenemos que usar la ecuación de fuerza en las cargas. Y vamos a empezar a anotar los datos. Entonces, tenemos los datos K1, tenemos los datos K2, tenemos la distancia, sabemos cuánto vale K, Q, pero no conocemos la fuerza. Para esto, aplicamos la fórmula que dice que fuerza es igual a K, que vale 9 por 10 a la 9. Eso lo multiplicamos por K1 y lo multiplicamos por K2 para luego dividirlo en la distancia, que es 2 al cuadrado. Entonces, el total de la fuerza sería D, donde nos da que la fuerza es menos 0,054 newtons. Muy fácil el ejercicio por ahora. Vale, ya con este ejercicio finalizado, tenemos siguiente ejercicio. Igual que el anterior, tenemos lo que es la carga de estas dos partículas, pero en este caso nos dan ya directamente la fuerza que está interactuando entre ellas. Lo único que no se conoce es la distancia. No es tan complicado, mantiene la misma fórmula, donde tenemos los datos, la fuerza. ¿Y qué es lo que nos falta entonces? Simplemente la distancia. Entonces tenemos la distancia, la pasamos a multiplicar a la fuerza, quedando solo esto acá por Q1 por Q2. Con esto pasamos la fuerza a dividir y el cuadrado lo cancelamos aplicando raíces en ambos lados. Así que la distancia quedaría igual a la raíz de K por Q1 por Q2 sobre F. Entonces, ya reemplazando los valores que ya nos da el ejercicio, nos va a dar un resultado de... Y con eso pues nos da una distancia de 0,13 metros. Bueno, muy bonito hasta acá, muy fácil. Hasta ahora. Por lo general, uno intenta buscar la manera más fácil de trabajar, ¿no? Tenemos 3 partículas en diferentes posiciones cada una. Podríamos perfectamente calcular desde esta partícula y solo tendríamos que trabajar en X, en Y ya tenemos todos los datos fijos. Pero como somos estudiantes de ingeniería civil y nos gusta complicarnos la vida, vamos a trabajar desde acá. O sea que nos toca calcular el ángulo
esta distancia y calcular sus fuerzas en X, en y la fuerza en Y de esta figurita. Así que sí, estamos más pendejos de lo normal solo porque queremos. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es encontrar qué valores tenemos, qué datos tenemos. Así que para no complicarnos la vida se los voy a mostrar de una vez. Tenemos los datos de Q1, de Q2, de Q3, la distancia que hay entre Q1 y Q2, la distancia que hay entre Q1 y Q3. No conocemos esta distancia que hay entre Q2 y Q3, ni cuál es la fuerza total que se está ejerciendo en este Q2. Por lo que, santo Dios, tapa largo. Lo primero que vamos a hacer es calcular dicha distancia, esta distancia. O sea, calculemos esta distancia, empecemos por ahí. Entonces, raíz de 10 centímetros y 50 centímetros, un pequeño detalle, toca trabajarlo todo en metros, por lo que esto sería 0.1 metros al cuadrado más 0.5 metros al cuadrado. Esto nos daría la distancia entre esta y esta, un total de 0.5099 metros. Casi 51 metros. Casi 51 centímetros por milésimas. Así que con esa distancia, lo que vamos a hacer es hallar las componentes en X y en Y. Entonces, empezamos con la componente en X. Hagamos la cosa más fácil. La única diferencia que hay entre X y Y son los vectores directores, por lo que primero hagamos los vectores directores. Para el vector director de seno sería el cateto opuesto, que son 10 centímetros o 0.1 metros, dividido en la hipotenusa, que es 0.59, 0.5099. 5099. 5099. Y para coseno sería igual a 0.5 cateto adyacente dividido en 0.5099, que es la hipotenusa. Ya tenemos los vectores directores, por lo que ahora nos toca empezar a calcular ese valor de K. Entonces, empezamos con la fórmula. La fuerza, en este caso en X, sería igual a la constante K multiplicada por Q2 multiplicada por Q3 dividida en la distancia, que es 0.5099 al cuadrado, y esto multiplicado por cateto adyacente, vector director de coseno, que recordemos que era 0.5 dividido en 0.5099. Si lo vemos bien, esto quedaría como 0.5099 elevado a la 3, pero estamos pendejos, así que lo dejaremos así. Ahí f de y sería lo mismo. K por Q1 por Q2 multiplicado por Q3 dividido en 0.5099 elevado al cuadrado. Esto lo multiplicamos por 0.1 y leemos por 0.5099. Y ya. Ahora, resolvemos la ecuación. Nos da los siguientes valores. Esos son los valores en f de x y en f de y para las diferentes secciones. Entonces, para la fuerza entre 2 y 3 en X es 0.7128 newtons y la fuerza entre 2 y 3 en Y es 0.1425 newtons. Ahora nos falta calcular la fuerza que hay entre estas dos posiciones. Así que vamos a ello. Por último, ya es lo que vamos a hallar en estos datos faltantes, será la fuerza que está entre esta partícula y esta otra. Entonces, aplicando la fórmula de Q1 por Q2 multiplicado por la constante sobre la distancia, para que nos dé la fuerza entre Q2 y Q1. Entonces, reemplazando los datos, esto pues nos da una fuerza de 0.1173 newtons. Entonces, ya teniendo estos dos valores, le vamos a calcular la magnitud.
Entonces ya teniendo los dos datos operados, lo que vamos a hacer es sacar la magnitud. Teniendo la fuerza total es igual a la raíz del primer dato, o sea, de las fuerzas en X al cuadrado más 0.1173 al cuadrado. Operándolos, la fuerza total que tendremos de todo esto será de, y eso nos dará una fuerza de 0.7223 newtons. Y así ya tenemos resuelto el ejercicio. Ahora, ¿qué aplicaciones tenemos para la ingeniería civil? Tenemos 3 puntos a abarcar que se podrían considerar unos de los importantes, que son de entre la geotecnia, las estructuras y el análisis de la estabilidad. En lo que es la geotecnia, esta pues se enfoca normalmente en una resistencia al corte, crucial pues para diseñar lo que son muros de contención, y también la interacción entre suelo y estructura, haciendo que este pues haga que se prevengan deslizamientos, asentamientos, y pues tener técnicas de compactación dinámica para mejorar la estabilidad del terreno. ¿Qué tenemos en estructuras? Como dice la teoría de Coulomb, se basa en la idea de que la resistencia de un suelo y un plano de deslizamiento es una combinación de la fricción y la cohesión del material. Por último, tenemos lo que es el análisis de la estabilidad. En esto se puede detectar posibles, pues, planes maestros para poder contrarrestar lo que es el mal manejo de las tierras o la poca estabilidad, haciendo que pues las construcciones aguanten tanto el reloj como el mal tiempo. Además, que pues con el paso de la tecnología, pues se van perfeccionando las modelados y las simulaciones para poder solucionar más fácil los problemas sin tener muchos riesgos y técnicamente hacerlos como unos magos. Conclusiones. Podríamos concluir todo esto, pero lo más fácil es simplemente decir que la ley de Coulomb nos permite ver cómo van a interactuar diferentes tipos de partículas entre ellas, y eso nos permite hacer algunos avances, por ejemplo, o algunas predicciones. Por ejemplo, no colocar un imán cerca de un edificio que está mayormente hecho por metal, un imán muy fuerte en un edificio mayormente hecho por metal. No, esto nos va a dar problemas. O un circuito eléctrico muy grande cerca de un edificio donde vive gente. No, porque el cuerpo humano está hecho de agua. Entonces esta electricidad nos va a empezar a deformar poquito a poquito. Muchas gracias. Casi se me olvidó decir. Las referencias. Tomen agüita.